Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir algunas figuras chartistas, seguramente las más conocidas para cuando estamos en los vivos. Mucha gente no las conoce y las que seguramente las han visto en algún libro o en algún video les ayude para refrescar también. Así que bueno, vamos a hacer algo rapidito explicando las más importantes. Así que bueno, vamos al tema. Acá lo que estamos viendo es el euro dólar en una temporalidad de H1. Sabemos que están, esto es fractalidad, en todas las temporalidades vas a encontrar figuras chartistas. Obviamente que las figuras las ves bien representadas cuando ya pasó, ¿no? Lo importante es encontrarlas en el momento, ¿no? En el momento donde vos, por medio de una validación, ¿no? De zonas importantes que va confluyendo todo, podés ver esa oportunidad para hacer una compra o una venta, ¿no? Eso es lo importante, agarrarla en el momento y no lo que vamos a hacer ahora que estamos viendo en el pasado, dibujos chartistas que ya están hechos, ¿sí? Acá podemos encontrar rápidamente muchas figuras, ¿sí? Pero vamos a ir a las más importantes. Acá por ejemplo tenemos un alto donde fue brusca la subida con una mecha, estamos en H1. Obviamente que si vamos a temporalidades más chicas, esas mechas son cuerpos, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer, yo hice en esta aplicación que tengo las figuras más importantes para ir encontrándolas. En este caso, la que estamos viendo es un clímax donde el precio suele subir bruscamente para después caer de la misma manera obviamente seguir la tendencia que venía, por ejemplo en este caso, ¿no? Este tipo de validaciones o de figuras chartistas se suelen llamar clímax, que acá las vamos a estar viendo. Un segundito. Ahí estamos. Bien. Esta primera figura chartista es la famosa figura llamada clímax, donde el precio sube bruscamente y en ese mismo momento o a minutitos se devuelve dejando prácticamente en la mayoría de las veces una mecha grande, ¿no? Bueno, eso se llama clímax, ¿sí? Son movimientos bruscos que el mercado suele hacer. Después nos encontramos, ya que estamos acá, otra figura que estuve armando, que es la falla. En el caso de la falla, vamos a ir a la falla, vamos a encontrar una. Fíjense en lo que es el impulso, rompe, ¿no? En este caso es un impulso alcista donde vienen acá vamos a dibujar para que vean cómo viene, ¿no? Pero el ejemplo sería, obviamente, que acá viene algo así, ¿no? Impulsos retrocesos y en algún momento rompe la resistencia para cuando se devuelve con un pullback, en vez de seguir subiendo y romper el próximo boss, que sería el próximo alto, el último alto que hizo, cae, ¿no? También de forma brusca, puede ser también. Esa es la famosa falla, ¿sí? Vamos a buscar una falla ahora, un segundito. Acá seguramente marqué algunas, bueno, acá hay varias fallas. Podemos ver obviamente fallas en impulsos y retrocesos. El que ya las tiene vistas las encuentra rápido. Muchas veces suele pasar de que podés encontrar una y a la vez al lado tenés un hombro cabeza a hombro, un doble techo, un triple techo, una trampa, una falla, ¿no? Obviamente que se van amoldando y siempre vas a ir encontrando distintos tipos de figuras chartistas, ¿sí? Por eso les digo que vos no podés depender de una figura chartista, porque lo que es, este ejemplo está bueno, lo que digo siempre en los vivos. Vos muchas veces encontrás un doble piso y decís, mira, encontré un doble piso, qué bueno, y me voy a meter, obviamente, antes de que salga ¿no? el impulso alcista para hacer una compra acá. Bueno, obviamente, supongamos que esto sube y vos querés que siga rompiendo. Esto por ahora es un doble piso que se puede convertir en una consolidación, pero también existe el triple piso, y en el caso de que no rompa y caiga, se convirtió en un triple piso, lo que era doble piso, ¿sí? Esa es lo que tenemos que ir viendo nosotros siempre, que de tener cuidado de que las figuras chartistas siempre se van a formar, siempre vas a encontrar un dibujo, siempre vas a encontrar una forma, pero no te podés basar en que el doble piso o el doble techo tiene que ser sí o sí una compra o una venta. Tenés que hacer el análisis previo de las zonas que están a la izquierda, lo que está en el pasado, ¿sí? Y a la vez lo que se convirtió en triple piso también puede pasar de que no rompa, el soporte que está arriba caiga, y cuando querés acordar, todo esto es una consolidación, ¿sí? A la vez también puede pasar de que una de estas retrocesos caiga por demás comparado con los impulsos y retrocesos anteriores de la consolidación, y eso sea un clímax, ¿sí? O un ejemplo, otro doble techo sobre la consolidación, ¿sí? O un hombro cabeza a hombro si tomás como cabeza esta bajada
como hombro y como hombro, ¿me entienden? Entonces vos tenés que ir viendo, por eso cuando uno dice, miren, encontré una figura chartista, no sé, un hombro, cabeza, hombro, o encontré un clímax, una falla, una trampa, bueno, eso lo estás viendo vos, bárbaro. Hay que ver cómo lo interpreta la otra persona. Por eso es difícil muchas veces explicar algo de forma objetiva cuando vos lo interpretás de forma subjetiva, ¿sí? Es complicado y hay que tratar de hacerlo de forma objetiva. Por eso la idea es tener una idea, y lo más importante de estos tipos de validaciones es cuando encontrás un doble techo, un doble piso, un triple piso, un hombro, cabeza, hombro, es basarte siempre en el pasado. ¿Cómo en el pasado? Y bueno, si en el pasado acá tocó una vez, a la vez vemos que acá también llega una zona importante, y estamos viendo, por ejemplo, que acá hizo un impulso, frenó, cayó, hizo un pullback, se apoyó en la otra zona que viene importante a la izquierda, bueno, es obviamente más interesante, y se puede llegar a prestar atención mucho más en esta zona para una venta, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos vas viendo lo que está en el pasado. El pasado te sirve como una estadística también, como una base de datos para que vos puedas ir, interpretar y saber con tus conclusiones y de forma subjetiva si esa figura chartista que encontraste te va a servir para la operación, ¿sí? Eso es a lo que voy siempre, ¿sí? Bien, seguimos con el ejemplo. Con los otros ejemplitos rapidito, vamos a hacerlo algo que no sea muy pesado, pero la idea que esté, ¿no? Que no nos confiemos en la figura chartista, porque lo que es un hombro, cabeza, hombro puede convertirse en una consolidación o una zona de acumulación o una zona de distribución, ¿sí? Por ejemplo acá, miren, acá adelante marqué algunas más, pero por ejemplo acá estamos viendo muchos hombros, cabeza, hombros, doble piso, doble techo, miren acá un hombro, cabeza, hombro acá marcadito, por ejemplo, que lo puedes tomar como hombro, cabeza, hombro, que este dibujito sería el que estamos viendo, por ejemplo, en una de las figuras que estuve dibujando recién, que sería esta que está acá abajo, ¿no? Obviamente que en el dibujo se ven hermosas. Vos mirás acá el hombro, cabeza, hombro, mirá qué lindo, nunca lo vas a encontrar así. Alguna vez quizá sea perfecto, ¿no? El hombro, cabeza, hombro, pero la mayoría de las veces lo vas a ver, ¿no? Obviamente con la forma de la tendencia, siguiendo la tendencia alcista o bajista, donde el hombro está por encima del otro hombro o por debajo del otro hombro, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Vamos a sacar el hombro, cabeza, hombro, vamos a seguir buscando, ya que estamos, vamos a explicarles un poquito. Bueno, el clímax ya lo encontramos, algún ejemplito. La falla, la que estamos buscando ahora, donde el último alto, ¿no? Hizo un retroceso. Ese retroceso que acabó de hacer se apoyó en una zona de resistencia, ¿no? Un flip puede ser también, porque también puede ser soportes del pasado también, y cayó. Obviamente que al caer se convirtió en una falla, ¿sí? Porque no siguió la tendencia alcista. Bien, ahora la vamos a buscar, como también, ya que estamos, vamos a buscar la trampa. ¿Cuál es la diferencia de la trampa con la falla? La trampa es que hace un impulso, un retroceso, rompe la zona, ven acá, estamos viendo cómo rompe la zona, esa resistencia, ese flip, ese pasado, esa zona importante la rompe, y después el retroceso, acá en este caso, este retroceso que hace, en vez de frenar con un pullback, sigue hacia abajo, ¿sí? Sigue hacia abajo fuerte, de forma brusca, con volatilidad, con fuerza, y obviamente eso es lo que hace que se convierta en una trampa, ¿sí? Lo que uno pensaba que iba a apoyarse en una zona de lo que era resistencia convertida en soporte, para después obviamente seguir hacia arriba. En este caso, una hermosa impulso retroceso, una onda de Helio linda, no se pudo concretar, así que se convirtió en una trampa. Pero bueno, es como digo siempre, gente, de forma subjetiva que uno lo va viendo, ¿no? Así que ahora vamos a ver, seguramente son impulsos y retrocesos, nada más que eso, gente. Son altos y bajos, cada vez más altos, cada vez más bajos, inclusive lo que hacemos en los vivos todos los días, que es la compresión del precio, ¿sí? Nosotros siempre buscamos que el precio se comprima para después ver para qué lado va a reventar, ¿sí? De forma brusca, no tan brusca, o buscarle la vuelta para seguir siempre esa víbora, ese precio que es la viborita donde nosotros vamos por detrás, ¿sí? Obviamente con sus altos, con sus bajos, y lo que estamos viendo siempre que son las figuras chartistas, ¿no? Que obviamente le ponen un nombre como para que uno tenga una idea. Ah, mira, esto es un clima, sí es un clima, pero que es un clima que ahora, pero el movimiento que venga puede convertirse, un ejemplo, ¿no? En lo que les decía recién, en un doble techo, por ejemplo, o un triple techo, ¿no?
o en una consolidación o en una compresión. Y termina siendo un banderín, una bandera, ¿me entienden a lo que voy? Entonces esa es la idea, que sirven la figura chartista para apoyarte en algo para poder hacer una operación, pero no te cases con esa figura chartista, ¿sí? Igualmente, estas son las figuras que les dibujé, hay muchas más, las conocemos a todas, pero bueno, las más importantes seguramente son estas, el doble techo, el doble piso, el triple techo, el triple piso, para poder hacer ventas, obviamente, ¿no? Impulsos alcistas donde uno busca ventas acá, ¿no? En el clímax, en la falla, en la trampa. Lo mismo sería al revés, ¿sí? Viceversa, al inverso. Bien, vamos a pasar a la gráfica de vuelta para seguir buscando alguna otra. Yo estuve dibujando algunas acá, miren acá estuve marcando varias. Obviamente que si nos ponemos a mirar, miren acá abajo que encontramos un clímax, por ejemplo, ¿sí? Hermoso, donde hay una aguja que toca y se devuelve bruscamente, ¿bien? Baja bruscamente, sube bruscamente. Muchas veces lo hace mucho más rápido y con mechas más importantes, más grandes, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo podemos encontrar algo, miren el ejemplo que les decía, para que no se casen con ninguna figura. Esto por ejemplo pudo haber sido en su momento un doble techo, se convirtió en un triple techo, después una consolidación y después si le buscas la vuelta y le haces unos dibujitos es un Bart Simpson, un ejemplo, ¿sí? Por eso les digo, es importante la figura chartista, pero lo más importante es tu cabeza, tu psicología, la gestión de riesgo que hacemos siempre, que tratamos de explicar, de que ese es el santo grial, ¿sí? Tengan cuidado con todo eso, no se basen o no se... ¿cómo les puedo decir? No se ajusten solamente a una figura chartista y porque encontraron un hombro, cabeza a hombro, tienen que sí o sí hacer la compra o la venta, ¿sí? Ustedes miren el pasado. Bien, vamos a hacer otros ejemplitos para hacerlo cortito. Acá marqué, miren, bueno, acá, por ejemplo, si quieren ver acá, qué hermoso, un triple techo. A la vez abajo podemos encontrar también un hombro, cabeza, hombro. Ven acá abajo, un hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro. O un clímax también, si tomamos solamente esta caída brusca. ¿Me entienden? Miren, acá tenemos otro clímax, ¿sí? Obviamente que lo superpuse sobre la gráfica de velas de barra. Acá en este caso podemos poner las velas japonesas, es lo mismo. Bueno, acá por ejemplo también tenemos un impulso, rompe, ¿no? El alto, por ejemplo, el alto anterior lo rompe, se devuelve y cuando va a ser el próximo impulso para romper el alto que hizo nuevo, no lo llega a romper, se apoya y cae. ¿Qué sería eso? Bueno, en ese caso ahí estamos viendo lo que es la falla, ¿sí? Y para encontrar el ejemplo de alguna que sea trampa, sería lo mismo. La trampita sería, acá esto gris que dibujé, serían las zonas del pasado. Obviamente que eso está bueno para ir viendo, no solamente en H1, vos las zonas las podés utilizar, por ejemplo, en diario, en semanal, en, no sé, en M15. Está bueno tener zonas, mientras temporalidades más grandes son, más importantes suelen ser, ¿sí? Pero bueno, vamos a buscar entre falla y trampa para hacer otro ejemplito más. Los doble techo seguramente lo conocen todos, igual que los doble piso, los triple techo y triple piso, y el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Así hay muchos más, obviamente, los banderines, la cuña, el triángulo invertido, obviamente la compresión del precio, y así estamos un día entero. Pero la idea cuál es del video es tratar de explicarle que existen tipos de validación, pero tipo de validación no significa que vos te tengas que meter en la operación sí o sí, ¿sí? Eso significa que la validación va de la mano con lo que vos estés viendo en el pasado, que serían, para mí es lo más importante, esto que está acá, ven que les marco acá, esto sería lo más importante de todo, lo que está acá, lo que está en el pasado, lo que está en el pasado, lo que está en el pasado, todo lo que venía del pasado que se devuelve en algún momento, eso sería lo más importante, ¿sí? Vamos a la gráfica, un segundito, ahí estamos en la gráfica de vuelta. Acá por ejemplo estamos viendo un doble techo, un doble techito, ¿no? Obviamente acá estamos viendo un clímax, acá vemos un clímax, acá vemos un doble techo, acá por ejemplo, a ver si encontramos, miren acá por ejemplo, rompe, lo que estamos viendo acá, una trampa, una falla, por ejemplo acá, rompe, rompe también lo que es la zona de soporte en este caso y se devuelve bruscamente, ¿sí? Hacia atrás. Obviamente que acá hizo un alto nuevo, pero el retroceso fue superior a el alto anterior y rompió hacia arriba, ¿sí? Bueno, así podemos estar buscando y podemos estar todo el día, todo el mes, todo el año. La idea es que tengan una idea de que
existen, las figuras chartistas están en todos los libros, en todos los videos que encuentres, las ponen como que son fundamentales. Sí, las podés utilizar como fundamentales, pero tampoco es tan así, porque lo que es, como les digo de vuelta, un clímax, no acá, miren por ejemplo este hermoso cucurucho, es una vela gigante que baja fuerte, deja o no muchas veces la mecha, casi siempre se devuelve, pero ese cuerpo que hizo, esa figura que hizo, muchas veces si vos tomás ese dibujito con, supongamos que no tomo el clima y lo tomo así, ¿no? Y estoy viendo prácticamente como si fuera un canal, o un doble piso si venimos en forma diagonal, ¿sí? O una falla o una trampa, es según como vos lo veas y vos lo interpretes. Como voy de vuelta al punto de origen, es tu cabeza tiene que estar siempre concentrada en la operación que estás por hacer. No te cases, como digo siempre, en la figura chartista, por más que estén en los libros, en los videos. Son importantes, obviamente, pero no quiere decir que la figura te tenga que decir, dale, metele, comprá o vendé. Igual que las divergencias, cuando sale una divergencia no quiere decir que vos tengas que comprar o vender, porque la divergencia hace que, obviamente, el indicador que está abajo te está indicando lo contrario, que te está diciendo el precio arriba en la gráfica, donde hay altos más altos, por ejemplo, un alto más alto que otro. En la divergencia, en el indicador que estás viendo abajo, cualquier tipo de indicador, el MACD, el RSI, el estocástico, bueno, los que estás viendo por debajo te están diciendo, mira, me parece que los altos son más bajos acá, es contrario a lo de arriba. Bueno, eso no quiere decir que vos tengas que hacer una venta, ¿sí? O una compra en el caso que sea al revés, ¿sí? Vos tenés que basarte en lo que estás viendo vos, obviamente las figuras chartistas o las figuras como les quieras llamar, pero apoyado en tu gestión, en tu psicología y en el pasado, ¿sí? Terminamos con esto que está acá abajo. Tenemos hombro, cabeza, hombro, tenemos doble techo, doble piso, tenemos, a ver si encontramos acá, miren, una hermosa M, una hermosa W, pero W que también, si vos la ves, podés tomarla, sí, una W que la podés tomar también como, en este caso, una trampa, como decíamos recién, o una falla. Observen acá, miren, vamos a volver un segundito, acá, vamos a ver si sacamos, vamos a sacar todos estos dibujitos, ahí estamos, bien, ahí está. Ven lo que les digo, la falla y la trampa son parecidas, ¿sí? Acuérdense siempre que por más que te olvides del nombre falla, trampa, clima, sepas lo que está en el pasado, si está tocando esa zona. Eso es lo que importa. La falla, sea falla o sea trampa, obviamente que en el dibujo chartista estamos viendo que la falla es cuando rompe una resistencia o un soporte. Acá estamos viendo una resistencia, algo hacia arriba, se devuelve y el retroceso que hace es un retroceso que se apoya para después seguir cayendo. En este caso la trampa es al revés, rompe hacia arriba también, pero en el segundo impulso, y cuando se devuelve mucho más de forma violenta que lo que es la falla, ¿sí? Pero obviamente que a lo que voy de vuelta es, si vos ves la gráfica, vas a encontrar miles de fallas, miles de trampas, miles de clímax, que para otra persona, otro trader, eso va a ser lo contrario quizás, ¿sí? O lo va a ver en otra temporalidad y va a decir, no, mirá, por eso te digo que muchas veces lo que vos estás viendo es complejo de explicarle a otra persona para que lo entienda, a no ser que no tenga idea y diga, dale, mandame la señal que me meto y hago una operación. Eso no sirve tampoco, vivir dependiendo de los demás. Por eso quiero que vos día a día vayas viendo, entendiendo el mercado, siguiendo el precio, sobre todo la compresión del precio. Eso es lo más lindo, seguir la compresión del precio, lo que hacemos siempre todos los días operando en vivo, sesión de Londres y Nueva York. Súmense y van a ir viendo cómo siempre tratamos de seguir el precio. Si se comprime mucho mejor, obviamente que el precio cuando se va comprimiendo vamos viendo cómo va haciendo altos y bajos para llegar a un mismo punto, y eso es lo que va a dar la señal muchas veces para vos decidirte a una compra o una venta, donde seguramente lo que está acá en esta compresión, si no es un banderín, puede ser una trampa, una falla, un clímax, que estemos en una acumulación, en una distribución, en una reacumulación, una redistribución, o como le quieran llamar, ¿sí? Pero lo que importa es eso, gente. Lo más importante, no casarte con la figura, sino entender cómo viene la gráfica, para qué lado va el mercado, respetar las fundamentales. Eso es siempre de cajón, gente. El análisis fundamental es lo primero que tienen que chequear, a no ser que lo quieran operar como lo hacemos nosotros en vivo, que también operamos lo que es fundamental, a la vez el análisis técnico que hacemos, y hacemos las operaciones de scalping o de intradía. Pero bueno, por eso te tenés que ajustar a tu gestión, respetar
respetarla, a tu cabeza también respetarla, y bueno, de a poquito salir adelante, no bajar los brazos si te caes, volver a levantarte, meterle y bueno, y darle para adelante como todos nosotros. Así que bueno, les deseo lo mejor. Espero que les haya gustado esta breve explicación de los tipos de validación. Hay muchos más también, pero estos son los más importantes. Así que bueno, si les sirvió, espero que les haya gustado. Nos vemos en los vivos que estamos todos los días, sesión de Londres y Nueva York. Súmense, suscríbanse, a la vez estén atentos que estamos cada tanto sorteando algunos indicadores customizados donde los he creado, algunos bots también que he creado y libros, lo que quieran de forma gratuita también, así que súmense, consulten y bueno, los esperamos, gente. Espero que pasen un lindo día, un gran día. Y bueno, que les sirva este dibujito, pero no se confíen, gente, como digo siempre, de lo que son las figuras chartistas. Estos tipos de validación los van a encontrar en los libros como otros, pero no quiere decir que cuando vos lo encuentres sí o sí tengas que hacer una compra o una venta. Al revés, ahí empezás a analizar si te conviene o no hacer la compra, si eso que es doble techo se va a convertir en un triple techo, vos no lo sabés, o en una consolidación. Recuerden que las consolidaciones están el 80% en el mercado y un 20% simplemente son los impulsos y retrocesos que hacen las ballenas, obviamente, donde nosotros los pepes seguimos detrás, ¿sí? Así que súmense a Trading Planeta Pepe, los esperamos. Un abrazo grande a todos y bueno, hasta la próxima, gente. Chau, chau, chau.